Cuando llegó la noche 22, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, que el relato de Jafar prosiguió de esta manera. El visir le increpó: habla o te corto la cabeza con esta espada. Por Dios, jeque de los genios, desde que me colocaste en este sitio no he levantado la cabeza. Te conjuro, por Dios, a que tengas misericordia de mí. Al oír el ministro las palabras del concorvado le dijo: ¿Qué dices? Soy el padre de la novia. No soy ningún genio. Mi vida no está en tu mano y no puedes matarme. Vete antes de que venga quien ha hecho conmigo lo que ha hecho. Vosotros me habéis casado con la amada de los búfalos, con la amada de los genios. Maldiga Dios a quien me casó con ella. Maldiga Dios a quien fue causa de todo esto. Ponte en pie y sal de este lugar. Ni que estuviera loco me iría contigo sin permiso del genio. Me ha dicho que cuando aparezca el sol puedo salir y seguir mi camino. Ha salido ya el sol. No puedo levantarme de aquí hasta que haya salido el sol. El ministro le preguntó: ¿Quién te ha puesto en este lugar? Ayer vine aquí para satisfacer una necesidad. De repente, en medio del agua apareció un ratón que creció hasta transformarse en un búfalo. Me dijo unas palabras que me entraron por el oído. Déjame, vete, maldita sea la novia y quien con ella me casó. El visir se le acercó, lo sacó del retrete y él echó a correr, sin saber si el sol había salido o no, dirigiéndose al sultán, al que informó de lo que le había ocurrido con el genio. El visir, el padre de la novia, entró en la casa, perplejo por lo ocurrido a su hija. Le dijo: hija, explícame tu historia. El galán que se me había destinado ha pasado conmigo la noche, ha roto mi virginidad y he quedado encinta. Si no me crees, su turbante con la escarapela está encima de una silla, sus vestidos debajo de la cama. En ellos hay algo envuelto, pero no sé qué es. El padre entró en el dormitorio y encontró el turbante de Hassan Bad al-Din, el hijo de su hermano. Lo cogió en el acto en la mano, lo observó y dijo: esto es un turbante de ministro, pero del tipo de los de Mosul. Vio una especie de talismanes cosidos en el tarbús y los arrancó. Cogió los vestidos y encontró la bolsa que contenía los 1000 dinares. La abrió y encontró una hoja. La leyó y vio que se trataba de la transacción del judío firmada por Hassan Bad al-Din, hijo de Nur al-Din el Basrí, todo con los 1000 dinares. Shams al-Din, al leer la hoja, dio un grito muy grande y cayó desvanecido. Cuando volvió en sí reconstruyó los hechos y quedó perplejo. Exclamó: no hay Dios sino el Dios Todopoderoso. Hija, ¿conoces a quién te ha poseído? No, es el hijo de mi hermano, el hijo de tu tío. Estos 1000 dinares son tu dote. Loado sea Dios, ojalá supiera cómo ha ocurrido todo esto. Descosió los talismanes y encontró un escrito de puño y letra de su hermano Nur al-Din el egipcio, el padre de Hassan Bad al-Din. Al contemplar los caracteres de su hermano, recitó estos 2 versos. Veo sus huellas y experimento una viva emoción, derramo lágrimas encima de sus moradas. Ruego a quien me ha alejado de vuestro lado que un día me conceda el regresar. Cuando hubo recitado estos versos, leyó lo escrito y vio que contenía la historia del matrimonio de su hermano con la hija del visir de Basora, de su noche de bodas y de todo lo que había hecho hasta su muerte, así como el relato del nacimiento de su hijo Hassan Bad al-Din. Admirado, se estremeció de emoción, confrontó lo que había sucedido a su hermano con lo suyo propio, y vio que concordaba, que ambos matrimonios, las noches de bodas y los nacimientos de Hassan Bad al-Din, hijo de su hermano, y de su propia hija, Sit al-Husn, habían ocurrido en el mismo día. Cogió los 2 papeles y fue a ver con ellos al sultán, informándole de todo lo ocurrido, desde el principio hasta el fin. El rey, maravillado, mandó que se pusiese en el acto por escrito tal suceso. El ministro empezó a buscar el rastro de su sobrino, pero no encontró ni huella. Exclamó: haré algo que nadie ha hecho jamás. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 23, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que Jafar continuó relatando la historia de esta manera.
cogió un tintero y una pluma y registró todos los utensilios que había en la casa. Las ajorcas están en tal sitio, tal cortina en tal otro. Así inscribió todos los objetos que había en la habitación. Plegó el papel y mandó guardar todos los objetos. Cogió el turbante y el tarbús, el velo y la bolsa y se los guardó. Transcurridos los meses correspondientes, la hija del ministro dio a luz un niño que se asemejaba a la luna y que se parecía mucho a su padre en hermosura, perfección, belleza y distinción. Cortaron el cordón umbilical, le pusieron colirio en los ojos y se lo entregaron a las nodrizas. Lo llamaron Achib. Creció rápidamente y cuando tuvo 7 años, su abuelo lo confió a un alfaquí, encargándole de su educación y de su buena enseñanza. Estuvo 4 años en la escuela, al cabo de los cuales empezó a meterse con sus compañeros y a insultarlos. Les decía, ¿quién de vosotros puede compararse conmigo? Soy el hijo del ministro de Egipto. Las muchachas se dirigieron al intendente quejándose de lo que Achib les hacía sufrir. Aquel les contestó, os voy a decir algo, si se lo repetís, no volverá más y se apartará de la escuela. Mañana, cuando haya llegado, sentaos a su alrededor y decíos, por Dios, que no ha de jugar con nosotros en este juego quien no nos diga el nombre de su madre y el de su padre. Quien no sabe el nombre de su madre o el de su padre, es hijo ilegítimo. Ese no juega con nosotros. A la mañana siguiente volvieron a la escuela y Achib compareció. Los muchachos le rodearon y dijeron, vamos a jugar a un juego en el que no admitiremos a quien no nos diga los nombres de su padre y de su madre. Puestos de acuerdo, dijo uno de ellos, me llamo Machid, mi madre, Aigua, y mi padre, IZZ al-Din. Así fueron dando los nombres, hasta que le tocó el turno a Achib. Este dijo, me llamo Achib, mi madre, Sital. Husn, y mi padre es Amsal-Din, el ministro de Egipto. Le increparon, por Dios, el ministro no es tu padre, el visir es mi padre de verdad. Al oír esto, todos los muchachos se echaron a reír y aplaudieron chillando, no sabes quién es tu padre. Vete de nuestro lado, pues no ha de jugar con nosotros quien no sepa el nombre de su padre. Los muchachos echaron a correr, enseguida, de su lado y empezaron a burlarse de él. Sintió que el corazón se le oprimía y que se ahogaba en llanto. El intendente le dijo, ¿crees que tu padre es tu abuelo, el ministro, es decir, el padre de tu madre, Sital, Husn? Tú no conoces a tu padre, ni tan siquiera nosotros. El sultán la casó con un palafrenero Corcovado, pero los genios pasaron la noche con tu madre. Si tú no conoces el nombre de tu padre, ellos te consideran un hijo bastardo. No te das cuenta de que hasta el hijo de un vendedor conoce a su padre. El ministro de Egipto es tu abuelo, pero ni nosotros ni tú mismo sabemos quién es tu padre. Ten más eso. En cuanto hubo oído estas palabras, salió y se fue a ver a su madre, Sital, Husn, y empezó a quejarse y a llorar de tal modo que los sollozos le impedían hablar. Al oír sus palabras y ver el llanto, su corazón se enterneció y le preguntó, ¿qué te hace llorar? Refiéreme lo que te ocurre. Le contó lo que había oído decir a los muchachos y al intendente, y añadió, madre. ¿Quién es mi padre? El ministro de Egipto. Ese no es mi padre. No me mientas. El ministro de Egipto es tu padre, no el mío. ¿Quién es mi padre? Si no me cuentas la verdad, me mataré con este puñal. Su madre, al oír citar al padre, rompió a llorar acordándose de su primo, de la belleza de Hassan Badal-Din, el Basrí, y de cuánto le había pasado con él. Recitó estos versos. Despertaron el amor en mi seno y se fueron, su morada se fijó lejos de mí. El día en que se marcharon, mi razón también se fue. El sueño y la resignación me abandonaron. Se alejaron y la alegría me abandonó, carezco de tranquilidad y de reposo. Al separarse hicieron correr las lágrimas de mis ojos tan copiosas que podrían llenar los mares. El día en que se apodera de mí la nostalgia de volverlo a ver, el día en que aumenta mi deseo por él y el ansia de la espera, en ese día su imagen está representada en lo más recóndito de mi corazón por la pasión, la nostalgia y el recuerdo. Oh, tú, cuya mención me es habitual. Oh, tú, cuyo amor es la razón de mi vida.
Amado mío, ¿hasta cuándo esta tardanza sin fin? ¿Cuánto durará aún esta separación y este desvío? Lloró y lo mismo hizo su hijo. El ministro pasaba por allí y entró. Cuando vio que lloraban, se le encendieron las entrañas y preguntó, ¿qué os hace llorar? La madre le contó lo que le había ocurrido a su hijo con los pequeños de la escuela, y también el ministro se echó a llorar. Recordó a su hermano y lo que había sucedido con este y con su hijo, sin llegar a poder desentrañar lo que había en el fondo del asunto. El visir, después de un rato, se dirigió a la audiencia, se presentó al rey y le informó de lo ocurrido, pidiéndole permiso para viajar por Oriente, en dirección a la ciudad de Basora, para enterarse de lo ocurrido a su sobrino. Pidió al sultán que le escribiera cartas oficiales para todas las provincias, mandando que si hallaba a su sobrino en cualquiera de ellas, pudiera llevárselo, y se echó a llorar delante del soberano. Este se apiadó de él y escribió las órdenes para todas las provincias y regiones. Esto le alegró un tanto, le dio las gracias, se despidió de él y se dirigió enseguida a preparar el viaje. Cogió todo cuanto podía necesitar y se llevó a su hija y a su nieto, Achib. Viajaron el primero, el segundo y el tercer día, y así fueron siguiendo hasta llegar a la ciudad de Damasco. Vieron que tenía muchos árboles y ríos, tal como dijo un poeta. Después de haber permanecido un día con su noche en Damasco, el tiempo juró que no la olvidaría. Pasamos la noche mientras el ala de la tiniebla nocturna holgazaneaba y la aurora avanzaba cual un haz de cabellos grises. El rocío, sobre las ramas, semejaba perlas hechas caer por un soplo del céfiro. Los pájaros leían, la alberca era el papel, el viento escribía y las nubes puntuaban. El ministro se detuvo en la explanada de los guijarros y en ella plantó las tiendas. Dijo a sus servidores, descansemos aquí un par de días. Los criados entraron en la ciudad para hacer las cosas imprescindibles, unos a comprar, otros a vender, otros a bañarse, y otros a la mezquita de los omeyas que no tiene igual en el mundo. Achib entró para ver la ciudad. Llevaba detrás a su criado, que tenía un látigo con el que si se hubiese azuzado a un camello, lo hubiera hecho caer. Las gentes de Damasco se fijaron en Achib, por su cintura estrecha, por la armonía de sus rasgos, por su belleza y perfección. Se dieron cuenta de que encerraba en sí los prodigios de la hermosura, que era dulce, más suave que el céfiro del norte, más agradable para el sediento que el agua más límpida, y más preferible para el enfermo que la salud. Al verlo, los habitantes de Damasco empezaron a ir detrás y una multitud corría en pos de él y le seguía, otros esperaban apostados a ambos lados del camino para contemplarlo. El destino dispuso que Achib llegase delante de la tienda de su padre, Hassan Bad al-Din, aquella en la que vivía el cocinero que lo había adoptado como hijo delante de jueces y testigos. El chico se paró y el criado también. Hassan Bad al-Din miró a su hijo y quedó admirado al ver tal portento de hermosura. Su corazón sintió simpatía y afecto por él. Había hecho aquel día granos de granada al caramelo, y, sintiéndose atraído hacia aquel joven, le invitó diciéndole, Señor, tú que te has adueñado de mi espíritu, tú, que has seducido mi ánimo, ¿quieres entrar en mi tienda y consolar mi corazón comiendo mis dulces? Los ojos se le llenaron de lágrimas sin querer, pensó por un momento en todo lo que le había ocurrido y lo comparó con su condición de entonces. Cuando Achib oyó las palabras de su padre, se sintió atraído por él y dijo a su esclavo, este tabernero me inspira confianza, parece que esté separado de su hijo, entremos a consolar su corazón y aceptemos la hospitalidad que nos ofrece. Tal vez Dios haga que encuentre a mi padre, en recompensa de haber tenido compasión de éste. El esclavo le dijo que para el hijo de un visir era improcedente entrar en una tasca. Añadió, mantendré apartada de ti a la gente con este bastón, pues no quiero que te vean. Si no, no puedes entrar en la bodega. Estas palabras del criado impresionaron al hijo de Hassan Bad al-Din. Se volvió hacia este mientras las lágrimas corrían por sus mejillas y le dijo, me siento inclinado hacia ti. El criado interrumpió, déjate de palabras que no has de entrar. Volviéndose al criado, el padre de Achib le dijo, maestro.
¿Por qué no me consuelas y entras en mi tienda? Tú pareces una castaña negra con el corazón blanco, pues así te han descrito. Siguió halagándolo, hasta que el criado se echó a reír y preguntó, ¿qué quieres decir? Dilo enseguida. Hassan recitó. Si no tuviese la más fina educación, si no fuese digno de confianza, no hubiera sido ni servidor de un rey ni de la familia real. ¿Cuántos siervos hay que por sus méritos son servidos por los ángeles del cielo? El criado, al oír estas palabras, quedó ufano y entró con Achib en la bodega. Hassan Bad al-Din llenó un plato de granos de granada, añadió almendras y azúcar, y los dos invitados comieron. Hassan Bad al-Din les dijo, me habéis honrado. Comed con buen apetito. Achib exclamó, siéntate y come con nosotros. Tal vez Dios nos reúna con quien buscamos. Hijo mío, has crecido, a pesar de tu tierna edad, separado de tus familiares. Sí, tío, mi corazón arde por estar separado de las personas amadas. El familiar que me ha abandonado es mi padre. Mi abuelo y yo hemos salido a recorrer los países y no deseo nada más que poder encontrarle. Achib se echó a llorar, y su padre también, pues recordaba la separación de los familiares, de su padre y de su madre. El criado se compadeció de él. Comieron juntos hasta quedar satisfechos. Después, los dos huéspedes se levantaron y salieron de la tienda de Hassan Bad al-Din. Este notó que el alma lo abandonaba y se marchaba con ellos. No pudo contentarse con lo que había visto. Cerró la tienda y los siguió, sin saber que aquel era su hijo. Apretó el paso y consiguió alcanzarlos antes de que saliesen por la puerta mayor. El eunuco se volvió y le dijo, ¿qué te pasa, cocinero? Cuando os marchasteis de mi casa, me pareció que el alma iba a abandonar mi cuerpo. Tengo unos asuntos pendientes más allá de la puerta, y he pensado en acompañaros, arreglar mis cosas y luego regresar. El eunuco se enojó y dijo a Achib, en mala hora comimos y caro vamos a pagar ese honor. Este nos va siguiendo de un lugar a otro. Achib se volvió hacia el cocinero, se sofocó y le dijo al criado, déjale que ande por el camino público. Cuando lleguemos a nuestras tiendas, si nos sigue, sabremos que viene tras nuestros pasos y le alejaremos. Bajó la cabeza y reemprendió la marcha, el criado lo siguió. Hassan Bad al-Din lo siguió hasta la explanada de los guijarros, ellos se acercaron a las tiendas y se volvieron. Al ver que los seguía, Achib se indignó y temió que el eunuco se lo contase a su abuelo, se fue irritando por momentos, temiendo que dijese, el muchacho ha entrado en una tasca y el cocinero viene siguiéndole. Se volvió, clavó sus ojos en los de su padre, que había quedado convertido en un cuerpo sin alma, y creyó ver en ellos algo de pérfido como si fuesen los de un invertido. Su enojo se desbordó, cogió una piedra, se la tiró a su padre y le dio en la frente. Hassan Bad al-Din cayó desmayado en el suelo, mientras la sangre le cubría toda la cara. Achib y el criado entraron en las tiendas. Cuando Hassan Bad al-Din volvió en sí, se secó la sangre, cortó un pedazo de su turbante, se vendó la cabeza y se censuró a sí mismo, diciéndose, me he portado mal con el muchacho, pues he cerrado la tienda para seguirle. Habrá creído que soy un malvado. Volvió a su puesto y se ocupó en la venta de sus guisos. Acordándose de su madre, que había quedado en Basora, rompió a llorar y recitó este par de versos. No pidas al destino que se muestre justo con aquel al que oprime. Jamás verás, amigo, que el destino sea justo. Coge lo que te da la suerte y apártate a un lado, pues algo de amargo habrá en ello, aunque parezca que no. Hassan Bad al-Din siguió ocupándose de la venta de sus guisos. El ministro, su tío, después de haber pasado 3 días en Damasco, reemprendió la marcha dirigiéndose hacia Homs, cruzó esta ciudad y siguió su camino buscando los lugares apropiados para acampar. Así llegó a Maridín, a Mosul, a Diyarbakar, y no paró de andar hasta que entró en la ciudad de Basora. Una vez aposentado, pidió audiencia al sultán, este se la concedió y lo honró. Le preguntó por la causa de su llegada. Shams al-Din le informó de su historia y le explicó que era el hermano del visir Ali Nur al-Din.
El sultán invocó la misericordia divina sobre este y dijo: Señor, él fue mi visir. Yo le quería mucho, pero murió hace ya 15 años. Dejó un niño, pero desapareció y no volvimos a saber nada de él. Su madre aún vive entre nosotros, pues es hija de mi difunto primer ministro. Cuando el visir Shams al-Din oyó decir al rey que la madre de su sobrino aún vivía, se alegró y dijo: Rey, deseo reunirme con ella. Le concedió el permiso en el acto y él se dirigió a la casa que había pertenecido a su hermano, la miró con atención, besó el suelo recordando a Ali Nur al-Din, y como éste había muerto en tierra extraña deseoso de volverlo a ver. Lloró y recitó: paso por el lado de la casa de Leila, y beso sus paredes aquí y allá. No es el cariño que siento por la casa el que apena mi corazón, sino el de aquel que la habitó. Cruzó la puerta y se encontró en un amplio patio, encontró otra puerta, construida de cuarzo y de mosaico policromado, avanzó por el interior de la casa y, girando su vista alrededor, vio escrito en letras doradas, sobre las paredes, el nombre de su hermano Nur al-Din. Se acercó a la inscripción, la besó y se echó a llorar, pues se le hicieron presentes los recuerdos de la separación. Recitó estos versos: pido noticias de vos al sol en cuanto sale, interrogo al relámpago en cuanto brilla. El deseo de veros me estruja una y otra vez entre sus manos, pero no me lamento por el sufrimiento. Amigos, ha pasado mucho tiempo, y mi corazón ha quedado hecho pedazos. Si se realizase mi deseo de volverlo a ver, ocurrirían entre ambos las mejores cosas. No creáis que me he distraído con otros, porque el corazón es incapaz de albergar el cariño de los demás. Shams al-Din siguió adelante, hasta llegar al departamento que ocupaba su cuñada, la madre de Hasan Bad al-Din el-Basri. Desde que había desaparecido su hijo, lloraba y sollozaba noche y día. Cuando hubo transcurrido algún tiempo, le construyó, en medio del salón, una tumba de mármol, y encima de ésta se pasaba llorando las noches y los días, pues solo podía dormir junto a aquel túmulo. Shams al-Din, al llegar al umbral, oyó sus suspiros. Se paró detrás de la puerta y oyó que recitaba, encima del túmulo, estos dos versos: por Dios, oh tumba, se han extinguido sus bellezas. Se ha transformado aquella imagen regocijante. Tumba, careces de jardín y te faltan los cielos. ¿Cómo, pues, puedes reunir las ramas y la luna? Mientras estaba así, entró el visir Shams al-Din, la saludó y le explicó que era hermano de su marido. Le refirió todo lo que había ocurrido y le explicó que su hijo, Hasan Bad al-Din, había pernoctado con su hija toda una noche, pero que se había desvanecido al aparecer la aurora. Añadió: tu hijo dejó embarazada a mi hija y ésta dio a luz a un muchacho que he traído conmigo. Él es tu hijo, ya que es hijo de tu hijo y de mi hija. Al oír estas nuevas de su hijo, al saber que vivía y al contemplar a su cuñado, se dirigió hacia él, cayó a sus pies y se los besó. Recitó estos versos: cuán buen nuncio me ha advertido de su llegada, trayéndome la mejor de las noticias. Si le gustase la ropa usada, le regalaría un corazón que quedó hecho pedazos en el momento de la despedida. El visir envió por Achib para presentarlo. Cuando llegó, su abuela se puso en pie, lo abrazó y rompió a llorar. Shams al-Din le dijo: no es el momento de llorar, sino el de preparar tus cosas para venirte con nosotros a Egipto. Tal vez Dios nos reúna con nuestro deseo y el tuyo con tu hijo, con el hijo de mi hermano. De buen grado. En el acto se levantó, reunió todos sus tesoros, sus muebles y sus esclavas, y se dispuso para la partida. El visir Shams al-Din fue a visitar al sultán de Basora y se despidió de él. Este le entregó numerosos presentes y regalos para que se los llevase al sultán de Egipto. Emprendió enseguida el viaje, llevándose a su cuñada, y no descansaron hasta llegar a la ciudad de Damasco. Se pararon en Al-Qanun, levantaron las tiendas, y Shams al-Din dijo a quienes le acompañaban: estaremos en Damasco una semana para poder comprar los regalos y presentes para el sultán. Achib, dirigiéndose al eunuco, le dijo: muchacho, quiero echar un vistazo. Ven conmigo.
Iremos al mercado de Damasco, veremos su situación y observaremos lo que ha ocurrido con aquel cocinero en cuya casa comimos sus guisos y al que luego, a pesar de lo amable que había sido con nosotros, le partimos la cabeza. Como tú quieras. Achib y el eunuco salieron de las tiendas. La voz de la sangre lo llevaba hacia el tugurio y todo esto ocurría alrededor del mediodía. Casualmente, el cocinero había guisado granos de granada. Cuando se acercaron, Achib sintió que el corazón se le iba. Vio que la pedrada le había dejado una cicatriz en la frente. Dijo: «La paz sea sobre ti, cocinero. Sabe que mi pensamiento siempre ha estado contigo». Al verlo, Hassan Badal-Din sintió que sus entrañas ardían y que el corazón le latía furiosamente. Bajó la cabeza hacia el suelo y quiso decir algo, pero no pudo. Dirigió la vista humildemente hacia su hijo y recitó estos versos.